Me acerqué al amante de mi marido y fue el peor error de mi vida. Bienvenidos a esta sección nueva del canal, Historias para no dormir. En esta sección estaré leyendo historias que han escrito personas en el subreddit llamado No Sleep. En todas las historias que lea dejaré en la descripción del vídeo el link del post original y el autor de la historia. Quien me siga en TikTok desde hace tiempo, no sé si se acordará de que yo leía este tipo de historias mientras me maquillaba, las historias de reglas extrañas para la niñera. Mi abuela me dio una lista de reglas extrañas, etcétera, también las leía en Twitch. Y ahora voy a empezar a leerlas por aquí, ya que algunas historias son más largas y creo que son historias que merecen su vídeo en YouTube, porque para mí estas historias son increíbles, o sea, son historias de terror, de ficción o no, escritas por personas en Reddit. La historia que voy a leer hoy la ha escrito una persona en Reddit que cuenta que un día se enteró de que su marido la engañaba y decidió confrontar a un amante, pero fue la peor decisión de su vida. Y bueno, que sepáis que en los siguientes vídeos de esta sección no voy a hacer una intro, directamente leeré la historia. Así que bueno, hoy hacía esta intro para informaros de qué es esta nueva sección, de qué va y no sé, espero que os guste. No sé si os gustan las historias de terror ficticio, así. A mí me encantan, me apasionan y todas las historias que veas interesantes, terroríficas, las traeré a esta sección. Y ahora empecemos a leer esta terrorífica historia. No habría creído que me estaba engañando si no fuera por las fotos. Me han engañado antes y creo que la principal señal es que a los tramposos les gusta repartir la culpa. Hacen montañas con cada pequeño grano de arena porque quieren sentir que la relación estaba condenada al fracaso y por eso hicieron trampa. Encuentran todo tipo de razones tontas para pelear contigo porque es mejor decirle a otras personas «Oh, estábamos discutiendo y la comunicación se rompió», en lugar de decir la verdad, que a menudo es «me acosté con un extraño». Esa es mi experiencia en ser engañada. Efectivamente, unos días después lo encontré en Starbucks con una chica que había conocido en línea. Cuando lo dejamos, a sus padres no les dijo que me había engañado y yo lo había pillado. Les dijo que llevábamos un tiempo distantes y discutiendo mucho, y en un momento de debilidad encontró consuelo en otra mujer. Pero mi marido nunca cambió, ni un poco. No me besó diferente, no me miró diferente, no cambió sus hábitos de ninguna manera. No fue como si comenzara a arreglarse más y preocuparse exageradamente de repente por su imagen. Mi madre dijo que sabía que mi padre la había empezado a engañar con otra mujer cuando fue a quitarle el plato y había restos de comida, y poco después lo sorprendió mirándose en el espejo e intentando esconder la tripa. La mayoría de las veces, cuando te das cuenta de que te han engañado, miras hacia atrás y ves todo tipo de pequeñas señales. Pero nunca me sentí así con mi marido, fue simplemente de la nada. De repente un día llegó un sobre con lápiz rojo en la parte posterior que decía «Necesitas ver qué está haciendo tu hombre». Dentro había media docena de fotografías Polaroid de mi marido teniendo relaciones con otra mujer. Su rostro estaba oscurecido, pero el de él tenía una mirada extraña, ojos en blanco, una expresión extraña, pero claramente era él. Recuerdo haberme sentido tan conmocionada que todo adquirió un tono surrealista. Suena estúpido, pero durante los primeros segundos me quedé mirando las fotos estupefacta y pensé «Por Dios, ¿de dónde saca tanto tiempo?». Él trabajaba 9 horas al día y solo 2 días a la semana en la oficina. Eso era un viaje de 90 minutos en coche de ida y luego de vuelta. Su rutina matutina era despertarse a las 6 de la mañana, salir a correr, preparar el desayuno, ducharse, afeitarse, hacer un crucigrama, conducir al trabajo. Quiero decir, en realidad no tiene mucho tiempo libre en el que podría conocer a otra persona, y mucho menos construir una relación completamente nueva. Ese día no dije nada cuando él llegó a casa. Si él era tan buen actor, yo también quería serlo, al menos a corto plazo. Quería controlar la situación, y lo más importante es que quería controlarme. No quería romper a llorar en el momento en que lo confrontara. Aún así, apenas dormí esa noche. Me quedé despierta analizando todo. ¿Era ella una dama de compañía? Pensé que eso podría explicar las limitaciones de tiempo. Un hombre podría sacar tiempo para eso muy fácilmente. Entonces no tendría que invitar a nadie a cenar ni a beber vino. ¿Qué necesitaría realmente? Algo de dinero en efectivo y media hora en algún lugar privado. Estudié las imágenes muy de cerca buscando respuestas a estas extrañas preguntas. Por lo que parece,
parece estaban manteniendo relaciones en la sala de estar de una casa. Él solo salía de casa 2 días a la semana. Los demás días trabajaba desde casa en su despacho. A partir de ese día comencé a ponerlo a prueba los días siguientes. Comencé a llamar al teléfono de su oficina al azar varias veces al día y él siempre estaba ahí. Incluso llamé a la recepcionista y le dije que quería enviarle algunas flores para nuestro aniversario. Le pregunté qué horas mi marido se ausentaba de la oficina para decirle al repartidor que no fuera durante esas horas. La recepcionista dijo que no, que él casi siempre está en su escritorio, excepto unos 20 minutos durante el almuerzo. Eso significaba que con quien quiera que estuviera tenía que reunirse durante el almuerzo y hacerlo todo en un tiempo récord de 20 minutos, lo cual era bastante extraño. Quiero decir, tenía pruebas contundentes en mis manos, así que no podía dudarlo, pero era extraño pensar en él corriendo hacia la casa de una mujer en el horario del almuerzo y volver corriendo hacia su oficina de nuevo. Me estaba haciendo a mí misma todo tipo de preguntas para entender por qué me estaba engañando. Él nunca dejó de mostrarme afecto. Después de ver las fotos, obviamente yo retiré cualquier tipo de intimidad entre nosotros, pero comencé a hacerme tantas preguntas como cuando mi padre se fue de casa para comenzar una relación con la mujer con la que engañó a mi madre. ¿Por qué no fuimos suficientes? ¿Fue porque quería un hijo en lugar de una hija? ¿O porque mi madre y yo éramos demasiado cercanas y no teníamos nada en común con él? La otra mujer por la que nos dejó tampoco era una joven tonta. Ella tenía la edad de mi madre. Entonces, ¿qué tenía diferente? ¿Qué le dio a esa mujer que su vida hogareña no pudo? Recuerdo que una vez la vi en su coche, sentada allí mientras él venía a la puerta para verme durante 1 o 2 horas, mientras mamá se daba una vuelta porque no podía soportar verlo. Su amante era solo una mujer de mediana edad que incluso se parecía un poco a mi madre. Dicen que la historia se repite. La otra mujer de esas fotos Polaroid también se parecía a mí. No pude ver su cara. En todas las fotos siempre había algo que le tapaba la cara. Pero ella tenía el pelo largo, castaño, construcción similar, edad similar. Como sucedía cada vez que miraba esas fotos, no podía escapar de la sensación de que algo muy específico debía estar mal en mí. Y no podía ser algo físico superficial. Era más profundo que eso. Algo de lo que se dio cuenta después de pasar 10 años conmigo. Consideré la venganza, pero no me atreví a hacerlo. Publiqué una foto en Instagram que no era como las habituales. Jesús. Los hombres en línea no necesitan mucho para ponerse en marcha. Me llegaron mensajes de completos extraños y de más de unos pocos buenos amigos y viejos amores. No respondí a ninguno de ellos, ni uno solo. Eran halagadores, pero ni una sola vez sentí la necesidad de responder. Es solo que, bueno, me recordó el hecho de que en primer lugar no estaba hambrienta de atención. No estaba descontenta con mi relación. Una parte de mí quería superar este obstáculo en nuestra relación, pero no podía. Había pasado muy poco tiempo y ya se sentía que me estaba volviendo loca. Necesitaba saber por qué había hecho esto. Cada día lo pasaba oscilando entre una tristeza que me revolvía las entrañas y una furia candente por la traición. No podía seguir actuando así para siempre. Tarde o temprano me rompería. La actuación no fue perfecta. Había notado la distancia entre nosotros y al final me decidí por una solución más sencilla. Iba a hablar con esa mujer, con la otra. Quizás no de frente. No iba a derribar la puerta de una patada y gritar, te has llevado a mi hombre, pero tal vez podría toparme con ella. Me sentí muy incómoda ante la idea de encontrarme con esta mujer y hablar con ella. Hablar con extraños me pone bastante ansiosa. La buena noticia fue que no tuve que buscar muy lejos. Una de las Polaroids tenía el número de una casa y algunos edificios al fondo que reconocí. Tomó unos 20 minutos en Google Maps para localizarla. Nada difícil. Pronto tuve la dirección y no pasó mucho tiempo antes de que mi esposo fuera a la oficina y yo pudiera salir a investigar. Lo primero que pensé al ver la casa es que se veía muy vieja. Una de las ventanas del último piso estaba rota y tapiada. La puerta estaba abierta de par en par a mitad del día. El jardín era un desastre absoluto de maleza y basura al azar que parecía que los transeúntes habían arrojado. Todo estaba muy gris y lúgubre. Me sentí bastante insegura esperando en mi auto, pero parecía ser mejor que salir a caminar. Seguí pensando que en algún momento la vería ir o venir, pero nunca sucedió. Lo único que logré fue perder unas cuantas horas. Me tomé un tiempo para comparar las Polaroids con las ventanas de la sala y definitivamente era la misma casa. Desafortunadamente, mirar esas fotos me irritó. Aquí estaba yo, en mi coche, mirando dócilmente el lugar exacto en el que había sido traicionada. Me dolió tanto que salí del auto y me sentí un poco más cerca de ese momento.
Creo que todas las semanas de estrés y preguntas habían comenzado a desgastarme un poco, porque ya tenía los ojos llorosos antes de cruzar la puerta del jardín, y mi esposo, que ya había llegado a casa, me enviaba mensajes de texto preguntándome dónde estaba. Pero lo ignoré. El tiempo pasaba demasiado rápido, se sentía como ahora o nunca. Este fue el punto de quiebre. Tenía que saberlo. Si ella estaba allí o si había alguna prueba de que él había estado allí, tenía que saberlo. Llamé a la puerta pero no obtuve respuesta. Como estaba abierta, me incliné y eché un vistazo al interior, pero terminé empujándola con el codo y la abrí aún más. Las bisagras emitieron un chirrido terrible, como si llevaran semanas o incluso meses paradas. Si hubiera alguien allí, debería haber venido corriendo al oír este sonido, pero nada. Una vez que estuve segura de que estaba sola, entré y revisé. La casa parecía la escena de un crimen. Había 1 o 2 cuadros en la pared, pero el cristal estaba tan cubierto de polvo que no podía ver nada de las imágenes reales, y la alfombra parecía sucia pero no asquerosa, simplemente abandonado y dejado pudrirse. Era como una casa normal que acababa de quedar atrás. Lo principal que podía oler era moho y humedad, probablemente porque la lluvia había entrado por la puerta abierta. Sin poder evitarlo, me adentré más en la casa. Miré hacia la sala, la misma de esas fotos, y vi lo mismo que había visto antes. Una habitación relativamente ordenada, con un sofá y una televisión cubierta de polvo. En las Polaroids parecía normal, pero en persona estaba claro para mí que hacía años que nadie vivía allí. Jesucristo, me pregunté, ¿realmente decidieron que este fuera su punto de encuentro? ¿Una casa abandonada? La casa era de 2 pisos, así que subí y pronto se confirmaron mis sospechas. Primer dormitorio a la derecha, cinta policial amarilla por todo el marco de la puerta, aunque ya había sido derribada. Ahora simplemente colgaba allí como viejas serpentinas de una fiesta que había salido mal. Dios mío, me di cuenta, en realidad es la escena de un crimen. Seguía esperando encontrarme con esa mujer y tener alguna conversación incómoda, ya sea sobre que es la amante de mi marido o sobre mí irrumpiendo en su casa. Miré dentro de la habitación, que tenía la cinta de escena del crimen. Inclinarme hacia esa habitación me hizo sentir un miedo genuino. Fue la vista de la sangre, incluso sangre marrón seca y vieja empapada en una colcha antigua. Nunca había visto nada parecido, no en esa cantidad, y no esparcida tan violentamente. La cama misma había sido masacrada, espuma y plumas empapadas, sangre por todas las paredes y el techo. Mirarlo me dio una idea inmediata de lo que había sucedido. Alguien se había tendido allí y otra persona la había atacado con un cuchillo grande. Realmente no pude expresar con palabras lo vívido que se sintió. Una de esas escenas que tu cerebro no puede evitar reconstruir. Ahora, ¿quién venía a mantener relaciones en una casa donde esto había sucedido? Quienquiera que fuera esta mujer, decidí que era un bicho raro. Decidí que cualquier confrontación que iba a tener sobre este asunto podría ser entre mi esposo y yo en la seguridad de mi propia casa, donde podía cerrar todas las puertas con llave. Me di la vuelta y me fui. Bajé apresuradamente las escaleras, pero solo llegué a la mitad cuando escuché algo extraño viniendo detrás. Una risita atravesó los sonidos ambientales de mis pasos silenciosos. Algo en eso me hizo congelarme en el acto. No era la risa de una persona cuerda. Ya me imaginaba que si esta mujer vivía aquí debía tener un tornillo flojo, pero escucharle reírse así detrás de mí me puso la piel de gallina. Una parte de mí quería evitar darse la vuelta, en parte porque sentí que me encontraría cara a cara con la mujer que había destruido mi matrimonio, pero también porque estaba empezando a sentir miedo. ¿Qué diablos era este lugar? ¿Y quién diablos viviría aquí, en estas condiciones? No sé qué me hizo dar la vuelta al final. ¿Coraje tal vez? ¿O simplemente el deseo de terminar con esto? Más probablemente. Cuando finalmente me volví, vi a una mujer delgada parada en lo alto de las escaleras, con el cabello caído sobre su rostro. Ciertamente se parecía a la mujer de las fotos. Por otra parte, lo único que podía ver en su rostro era cabello, y eso es en gran medida lo que pude ver de la mujer frente a mí. Cabello mojado y grasiento goteando sobre su rostro para cubrir casi todo excepto una sonrisa roja como la sangre y un cuello manchado de tierra. Estaba muy delgada y desaliñada, con la ropa suelta, pies descalzos asomando por el escalón superior. Es extraño, pero fueron los dedos de sus pies los que me hicieron sentir tan incómoda. No me gustan los pies, y los de ella parecían sacados directamente del Hobbit, como si hubiera pasado toda su vida viviendo en una zanja junto a la autopista y comiendo animales atropellados. Debimos habernos mirado durante un minuto entero antes de que reuniera el coraje para hacer algo. Ciertamente no parecía molesta en absoluto por el silencio. Medio sospecho que se habría quedado allí toda la noche mirándome en lo alto de las escaleras. Disculpe, tartamudeé, y ella se levantó de un salto en respuesta.
Disculpe, chilló imitando a una niña. Su voz me hizo bajar un escalón. Ella también bajó un escalón. No me di cuenta, ella canturreó. Yo solo... Ella sonrió y vislumbré sus dientes ensangrentados. No dejaba de repetir lo que yo decía. Tenía las manos detrás de la espalda y no tenía ninguna duda de que estaba agarrando algo afilado. Comencé a llorar y me di la vuelta, corriendo hacia la puerta. No estaba lejos, tal vez 5 metros como máximo, pero cada paso me pareció una eternidad mientras esperaba sentir algo a mi espalda. Una cuchilla cortando entre mis omóplatos, una mano agarrando mi chaqueta y arrastrándome hacia atrás, el empujón de su cuerpo saltando sobre mi espalda, pero llegué a la puerta libre y despejada, y corrí directamente hacia mi coche. No me detuve hasta que entré y cerré todas las puertas. Incluso entonces solo me arriesgué a echar un breve vistazo a la puerta y vi que estaba vacía antes de girar el motor y pisar el acelerador con el pie. Estaba llorando cuando llegué a mi casa, insegura de lo que había pasado, pero igualmente aterrorizada. Quise saber que no estaba sola y grité a mi marido, pero la casa estaba silenciosa y vacía. Luces apagadas. Mi marido no estaba. Solo encontré una carta esperándome en la cocina. Nada elaborado. Ciertamente no es la confesión que esperaba inicialmente. Era simple, garabateada en una hoja A4, arrancada de la impresora de la oficina. Empecé a leer y decía lo siguiente: necesito unos días para procesar esto, por favor, no me busques. Podemos hablar cuando llegue a casa. Junto a la carta había un paquete de fotografías Polaroid y un sobre abierto. Necesitas ver ¿qué está haciendo tu esposa?, estaba escrito en la parte de atrás, y era casi idéntico al que recibí hace semanas. Las fotos también eran muy parecidas, solo que esta vez el rostro del hombre estaba oscurecido, y el de la mujer era claramente visible. Ella se parecía exactamente a mí, parecía literalmente mi doble, aunque algo detrás de sus ojos se sentía fuera de lugar. Esta era mi propia cara. Sin embargo, aunque me reconociera a mí, también me parecía familiar, por otra razón. No había duda de esa sonrisa espeluznante y ese cabello grasiento. La conocí esa tarde. La había visto parada en lo alto de las escaleras repitiendo mis palabras como una marioneta. No podía ni empezar a comprender qué juego enfermizo se estaba jugando. Solo sabía que tenía que ponerme en contacto con mi marido. Marqué su número, pero no fue una sorpresa que no contestara. Lo intenté una y otra vez hasta que finalmente respondió. Bueno, no respondió mis llamadas directamente. No tuve tanta suerte. Pero sí envió una nota de voz. Decía lo siguiente: mirando hacia atrás parece tan obvio. Supongo que esto empezó hace unas semanas, ¿no? Fue entonces cuando te distanciaste. Al principio pensé que tal vez había hecho algo mal, pero a medida que pasaban los días, me quedó claro que algo más profundo estaba en juego. Sin embargo, nunca en 1.000.000 de años esperé esto. Quiero decir, tal vez, no lo sé. Hubo momentos, pensé que tal vez estabas embarazada. Miedo después de lo que pasó la última vez. Pensé que podría haber sido cualquier cosa, pero no esto. Necesito tiempo. Un día al menos, antes de que quiera hablar contigo. Esta es la última vez que sabrás de mí hasta que te desbloquee. Por favor, no sigas intentando contactarme. No sé si quieres perdón o simplemente culparme o tratar de salir de esto con mentiras. Pero antes de que algo de eso pueda suceder, necesito un día para recuperarme. Te hablaré cuando quiera hablar contigo, no antes de eso. Estaba tan frustrada con esto que golpeé mi teléfono contra la pared y comencé a llorar. Sí, me había alejado. Mi comportamiento había cambiado. Me había vuelto irritable y propensa a discutir por las cosas más tontas. Todo esto había sido un montaje desde el principio por esta mujer loca de la casa abandonada. Si lo hubiera confrontado el primer día que recibí las fotos Polaroid, tal vez habríamos podido entenderlo, pero tal como estaban las cosas, yo parecía tan culpable como cuando me llegaron a mí sus fotos. No sabía qué ni quién estaba haciendo esto, pero sabía que algo en esto estaba profundamente mal. ¿Cuál era el motivo para estos monstruos enfermizos? ¿Arruinar mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer ahora?, susurré. Y después de mí, alguien lo repitió. ¿Qué carajos voy a hacer ahora? Las palabras fueron tan suaves que por un momento me pregunté si habrían salido de mi propia boca. Un eco. Tal vez incluso mis propios pensamientos confundidos con palabras reales. Pero nada de eso estaba bien y lo sabía. Las palabras habían sonado de verdad. Más que eso, tenían una ubicación detrás de mí. Lentamente, esperando desesperadamente no tener que confiar en mis propios sentidos, me volví hacia el pasillo, por el que acababa de llegar. Vacío y sin embargo, ¿por qué tuve la sensación de que había estado ocupado hace apenas unos segundos? Quizás algún sexto sentido. El conocimiento de que solo porque algo parezca seguro no significa que lo sea. Algo acababa de esconderse fuera de mi vista cuando me volví. Estaba segura de ello. ¿Pero dónde? Nuestra pequeña y acogedora casa de repente parecía demasiado grande para nuestra comodidad. Una puerta aquí, una escalera allí. No había luces aparte de la que había encendido en la cocina cuando entré corriendo. «Hola», grité, esperando desesperadamente que la realidad volviera repentinamente a su lugar, pero no hubo respuesta. ¿Podía confiar en que estaba sola? Mi instinto me dijo que no. Allí estaba otra vez, esa picazón entre mis omóplatos. El mismo terror que sentí en esa casa al saber que esa mujer podría saltar sobre mí en cualquier momento, desde su lugar en
lo alto de las escaleras. Intenté decirme a mí misma que debía ignorar los pensamientos paranoicos, pero aún así tomé un cuchillo cercano y grité una vez más, aunque solo fuera para romper el silencio que me parecía dolorosamente pesado. ¿Hay alguien ahí? Salí al pasillo en silencio y encendí las luces. Ayudaron un poco, pero no lo suficiente. Desde arriba, un ruido sordo. Se escuchó el sonido ahogado de algo que se mueve. Quería irme, pero ¿ir a dónde? ¿Con quién? ¿Con qué fin? Me dije a mí misma que en realidad solo podía ser ella, ¿no? Y ella después de todo era solo una persona, una versión más delgada y desaliñada de mí misma. No quería tener miedo, no en mi propia casa. Agarré el cuchillo con más fuerza. Me quedé congelada en el tiempo, incapaz de avanzar hacia el sonido, pero sin ganas de dejarlo atrás. Finalmente reuní el coraje para hablar de nuevo, para pronunciar algunas palabras temblorosas e inciertas. Sé que estás ahí arriba. Ninguna respuesta, al menos no verbal. Los segundos transcurrieron lentamente, casi como si lo estuviera saboreando. 4 dedos pálidos como cadáveres se curvaron alrededor del escalón superior. Intenté imaginarme la escena en general. El hecho de que durante los últimos minutos, yo al pie de las escaleras, ella arriba, ella había estado acostada con todo el cuerpo pegado al suelo, como una especie de araña. La idea me hizo sentir mal, como si esto fuera mucho peor que un simple allanamiento de morada. Y luego apareció su cara, mi cara, y sentí que esto era solo el comienzo de una especie de pesadilla despierta. Asomó por encima, con una sonrisa tan amplia, con la cabeza inclinada hacia un lado como un cachorro decepcionado. Me miró con esa expresión distorsionada y luego, con un movimiento fluido, levantó el resto del cuerpo a la vista. «¿Quién eres?», murmuré. «¿Quién eres?», siseó en respuesta. Me sentí mareada mientras procesaba esto. Sentí que mis nervios se hacían agua, mi mano se aflojó involuntariamente y el cuchillo cayó al suelo. Corrí. No estoy segura de que hubiera algún pensamiento consciente detrás de esa mujer, cualquier decisión, racional o no. Mientras corría escuché sus pies corriendo detrás de mí y yo me caí al suelo mientras gritaba como un niño. Fue el dolor de estrellarme la cara contra las frías baldosas lo que me sacó del miedo histérico. El dolor provocó una especie de reacción instintiva y retrocedí tan fuerte como pude, suficiente para permitirme volver a ponerme de pie y correr hacia la puerta. La historia se repitió al parecer. Ella estaba detrás de mí mientras corría hacia la salida más cercana. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no me dejó salir ilesa. Esta vez clavó un cuchillo de cocina sobre mi pantorrilla. Me hizo caer mientras gritaba de dolor. Logré extender la mano y agarrar la manija de la puerta para evitar caer del todo, pero me tomó cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para mantenerme allí mientras desahogaba el dolor con un grito desgarrador. Con una mano traté de detener la hemorragia en mi pierna, mientras con la otra buscaba a tientas para abrir la puerta. Pasaron unos buenos segundos, más de lo que quería, el tiempo suficiente para mirarla y verla parada allí, respirando tan pesadamente que todo su cuerpo temblaba. Podría haberse estado riendo o tal vez era ella imitando mis gritos de dolor. No podía estar segura, pero me encontré esperando despertar en cualquier momento, que esto fuera una sola pesadilla. El tiempo siguió pasando. Una mano intentaba desesperadamente introducir la llave en la cerradura y la otra agarraba mi pierna. ¿Me voy a desmayar?, me preguntaba. ¿Qué me va a hacer si me desmayo? Dio un paso hacia mí, saboreando mi debilidad. Sollocé y pateé con mi pierna buena, pero este gesto triste significó que perdí el equilibrio y me deslicé hacia el suelo donde me senté, de espaldas a la puerta, y observé impotente cómo ella se acercaba. «¿Quién eres?», sollocé. «¿Qué quieres?», sollocé. «¿Qué quieres?», ella respondió, con un chirrido desde su boca congelada. Lo que sea que se movía detrás de esos horribles dientes parece casi un insecto. Su boca no se movía cuando hablaba, pero algo detrás de ella vibraba cuando lo hacía. Lo último que recuerdo antes de que el dolor fuera demasiado fue su rostro, más cerca de lo que debería estar, y todo iluminado increíblemente brillante por una cascada arremolinada de azules y rojos. Ella tenía mi cara, fue inquietante. Me desperté gritando. Varios enfermeros hombres corpulentos me inmovilizaron mientras enfermeras y médicos aterrorizados trabajaban en mi pierna. Uno de ellos me dijo que estaba a salvo, pero me tomó un tiempo asimilar las palabras. Solo cuando recordé las luces comencé a calmarme, rojo y azul. Un vecino había llamado a la policía ante todo el ruido. Cuando las enfermeras me explicaron lo sucedido lloré de alivio. ¿Quién pensó que estaría tan agradecida por tener vecinos entrometidos? Cuando la policía apareció y me encontró sangrando por todo el suelo con un cuchillo de trinchar de 15 centímetros sobresaliendo de mi pierna, supieron que había sucedido algo muy grave. Un allanamiento de morada, me dijeron. Quería corregirlos. Balbuceé una especie de respuesta torpe sobre una mujer en mi casa
y ellos asintieron. Pero ¿cómo podría explicarles la locura de las últimas semanas? Cuando me hablaron de la ropa y las joyas que me faltaban, de la forma en la que alguien claramente había saqueado la casa en busca de objetos de valor, quedó claro que habían decidido que se trataba de un robo que salió mal. La idea de que ella hurgó entre mis cosas me repugnaba. La idea de que ella había estado rebuscando entre mis cosas. Por supuesto, faltaba mi ropa y mis joyas. Esa mujer parecía disfrutar imitándome. ¿Significaba esto que la próxima vez que ella apareciera, saltando de algún armario oscuro o desplegándose desde el asiento trasero de mi coche, estaría vestida con mi ropa? Ropa que una vez me encantó, ahora ensangrentada y sucia, joyas que mi madre y mi padre me habían regalado colgadas de su delgado cuello. ¿Mi esposo?, le pregunté al policía más cercano una vez que terminó con las preguntas. ¿Has oído hablar de mi marido? Está en camino, respondió él. Cansada más allá de lo imaginable, caí hacia atrás y comencé a llorar. El policía, claramente consciente de lo que había pasado, salió sin decir una palabra más, y me quedé allí sola durante lo que debieron ser horas. Creo que me desmayé otra vez, o simplemente me quedé en un sueño muy profundo. Cuando desperté fue como la sensación de la fría luz de la mañana filtrándose a través de las persianas entrecerradas. Poco a poco me di cuenta de que me había despertado con el sonido suave y tranquilizador de la voz de mi marido. ¿Hola? Sonreí al darme cuenta de que había llegado, y la familiaridad que me traía el sonido de su voz, la sensación de seguridad. Después de todo lo que había pasado, significaba muchísimo para mí tenerlo tan cerca otra vez. Me di la vuelta y lo vi parado allí, pero de espaldas a mí. «Daniel, gracias a Dios que estás aquí. ¿Quién eres?», me dijo. Fruncí el ceño, me confundió, pero mi marido no se movió ni se giró para mirarme, seguía de espaldas. «Daniel», le repetí. «¿Qué estás haciendo en mi habitación? Vete de aquí», dijo él. Mi ritmo cardíaco se disparó. Una máquina cercana comenzó a chirriar, pero aún así mi esposo no se movía. «Jesucristo, ¿qué carajo eres?», él continuó diciendo. «Dios mío». Comenzó a gritar mientras permanecía perfectamente quieto, con las manos detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia un lado. Tan repentinamente como habían comenzado los gritos, cesaron cuando varios médicos entraron corriendo a la habitación para ver cómo estaba. Lentamente, por fin, mi esposo se volvió hacia mí mientras las enfermeras se agobiaban a mi alrededor, haciendo una docena de preguntas, ninguna de las cuales me pareció escuchar, y de repente vi su cara. Una sonrisa tan amplia como su cabeza, ojos inyectados en sangre, cabello graso y una especie de mirada aturdida. Cuando habló por última vez, sus labios no se movieron. «¿Qué vas a hacerme?», él dijo agonizando. Luego se dio la vuelta para irse. Los demás en la habitación no le prestaban atención. Estaban completamente concentrados en mí mientras una docena de alarmas sonaban. Mientras lo veía irse, me di cuenta de algo aterrador. Esa cosa era su doble, y me había estado repitiendo las últimas palabras de mi marido antes de que acabara con él.